Le cedo la palabra a continuación a Francisco Martínez Calvo, que lleva trabajando en la Organización Nacional de Ciegos Españoles desde hace 22 años, siempre ligado al mundo de la cultura y de las bibliotecas para ciegos, donde ha ocupado cargos como el de responsable de la Biblioteca Central de la ONCE. Actualmente es el asesor técnico del Departamento de Cultura y Deporte de esa organización, a la que representa en el Consejo de Dirección del Consorcio DAISY, así como en la IFLA, habiendo sido miembro además del Comité Permanente de la sección de bibliotecas que dan servicio a personas con discapacidad. Y por último, destacar también que forma parte del Grupo de Trabajo sobre Derechos de Autor de la Unión Europea de Ciegos. Pues adelante, Francisco. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, tengo que agradecer al Ministerio de Cultura y en concreto a las direcciones de Política e Industrias Culturales y del Libro y Archivos y Bibliotecas, así como a la Biblioteca Nacional, por esta oportunidad de formar parte de este seminario tan interesante. Las personas ciegas y deficientes visuales acogen con gran expectación y con una pequeña dosis de cautela también todas las iniciativas de digitalización que ponen a disposición de los ciudadanos grandes cantidades de información en formato digital. Con gran expectación, porque es el sueño de casi cualquier persona, y más de las que no pudiendo hacer uso del material impreso, ven aquí la posibilidad de leer lo mismo que leen sus conciudadanos. Con algo de cautela también, porque en la mayoría de los casos, lamentablemente, estas personas quedan involuntariamente excluidas, más por desconocimiento que por impedimentos técnicos. La tecnología ha pasado de ser el gran enemigo de las personas con discapacidad visual a ser su gran aliado. Su enemigo porque tradicionalmente su interfaz natural ha sido y sigue todavía siendo un monitor o una pantalla que presupone que quien está al otro lado puede leer fácilmente lo que se le muestra. Su aliado porque ha sido gracias a la adaptación de la tecnología informática por medio de lectores de pantalla con síntesis de voz o dispositivos que muestran en braille cada línea del monitor, etcétera, que la persona ciega y deficiente visual tiene ahora acceso a libros digitales, a buena parte de los contenidos de Internet, a sus redes sociales, al correo electrónico, etcétera. Pero a pesar de estas ayudas, no todo lo digital es accesible. Y tengo que hacer aquí un breve inciso para aclarar lo que accesible significa en el entorno de las personas con determinadas discapacidades. El término accesible suele referirse de manera genérica a la posibilidad de tener a nuestro alcance un objeto o un documento, en este caso, independientemente del uso que luego se haga de él. Para las personas con discapacidad visual, ese documento, en ese contexto, está disponible, pero no necesariamente accesible. Es decir, su puesta a disposición no es una garantía de que una persona con discapacidad visual pueda leerlo, pueda acceder a su contenido. Un ejemplo muy claro y muy habitual también puede ser el de una página web perfectamente diseñada, perfectamente legible y navegable, que va guiando al usuario, en este caso un usuario con discapacidad visual, hasta un documento, con el fin de que lo abra y lo lea en línea o se lo descargue para una lectura posterior. Si este documento no es accesible, no es legible, de nada sirve que esté disponible en la red y que de un modo u otro se pueda llegar hasta él. El ejemplo más claro de material digital no accesible es el de la imagen. Y también este término en el mundo digital es más amplio de lo que a primera vista puede parecer. Un archivo de imagen puede efectivamente mostrar una fotografía o la reproducción de una pintura, pero puede ser también, como sabemos, un documento que contiene únicamente texto, una carta, una factura o una página de la primera edición del Quijote, que ha sido digitalizado y grabado usando formatos de imagen, los conocidos TIFF, JPG, PNG, etc. Para una persona con discapacidad visual, ambos archivos son lo mismo, una imagen, y así se lo va a describir la adaptación que utilice en ese momento. Y por ello recibirá la misma información tanto de una reproducción de las Meninas como de una página del Mío Cid, es decir, ninguna. Esta es la razón de esa pequeña dosis de cautela con la que recibimos las noticias sobre iniciativas como las que se están tratando aquí. Y si se me permite, les diré que una persona con discapacidad visual o una persona ciega está objetivamente mucho más interesada en estas iniciativas de lo que pueda estarlo cualquier otra persona. Simplemente porque esta última tiene acceso a otras alternativas. Siempre puede comprarlo, pedirlo prestado en una biblioteca, mientras que para la persona con discapacidad visual puede ser la única manera de leer ese contenido.
Pensemos en los incunables, en libros descatalogados, en ediciones antiguas que nunca se llegaron a reeditar. Muchos de estos contenidos van ahora a volver a salir a la luz y de manera permanente y pública, gracias a Europeana, a la Biblioteca Digital Hispánica, a Enclave, a Google Books. Pero si lo hacen únicamente en forma de colecciones de imágenes, estarán ciertamente disponibles para todos los ciudadanos, pero no serán accesibles o legibles para todos ellos. Por ello, desde su creación, la ONCE se ha esforzado tremendamente en poner a disposición de sus miembros adaptaciones o versiones accesibles de cuantos textos y documentos le ha sido posible. Para realizar esta tarea contamos con una excepción en nuestra Ley de Propiedad Intelectual, el artículo 31 bis 2, que nos permite realizar nuestra labor de un modo eficiente y dentro de la legalidad. La tecnología ha sido también nuestro aliado a la hora de aumentar la producción anual de estas adaptaciones, permitiéndonos, por ejemplo, el año pasado distribuir alrededor de 4.300 nuevos títulos, sumando las ediciones en braille y las ediciones en audio digital DAISY. Esto supone aproximadamente un 4% de las nuevas publicaciones que aparecieron en España el año pasado también. Un porcentaje realmente escaso que ha supuesto, sin embargo, un gran esfuerzo económico para la entidad. Sirva como referencia el que durante los 70 años de historia de la existencia de la organización se han adaptado al sistema Braille unos 32.500 títulos, que son la tercera parte aproximadamente de los que se editaron en España solo durante el año pasado. Con estas cifras, nuestro sueño de que todo material publicado esté alguna vez disponible en formatos accesibles para las personas con alguna discapacidad visual no va a dejar nunca de ser un sueño, especialmente si confiamos exclusivamente en la ingente labor de la ONCE para ello. Por esto no dudamos en esperanzarnos con el nuevo giro que está dando la producción editorial y con las novedosas vías de distribución de la misma que se nos presentan cada día. El documento digital es el modo más directo de acceso a la información con que cuentan hoy en día las personas con discapacidad visual. Si se diseñan correctamente, sin renunciar a una presentación atractiva, pero teniendo en cuenta las necesidades especiales de determinados grupos sociales, podemos realmente revolucionar el acceso a la lectura, a la cultura del conjunto de ciudadanos con discapacidad visual. Las nuevas bibliotecas o las nuevas librerías digitales en Internet, la digitalización masiva de fondos ya descatalogados, el empuje de los nuevos libros electrónicos, tienen en común tres elementos importantísimos para las personas a las que representa la ONCE. El soporte digital de estos contenidos, el volumen de documentos de que estamos hablando, de que se trata, y su carácter global. Lo digital puede ser accesible o legible siempre y cuando, como hemos visto, se diseñe pensando en todos los ciudadanos. Su efectividad y viabilidad dependen directamente del momento en que esa accesibilidad forme parte del proceso de digitalización o de creación de los contenidos. Cuanto antes ocurra, mejores, más efectivos y más económicos serán los resultados. Un ejemplo gráfico para ilustrarlo. No es lo mismo diseñar y ejecutar una acera nueva con todos sus rebajes que levantarla meses después para añadírselos. Igualmente no es lo mismo tener que realizar estas modificaciones en un solo tramo de acera que en todas las aceras de la ciudad simultáneamente. Por lo tanto, las cifras de volumen de documentos que estamos manejando en estos proyectos pueden ser un impedimento para su accesibilidad si ésta no forma parte del proceso desde sus primeras etapas. Esta mañana se comentaba que ya se habían digitalizado 12 millones de documentos. Empezar desde el número 1 a darle accesibilidad va a ser muy complicado. Por último, su carácter transfronterizo y global nos permite imaginar un mundo en el que un único documento, habiendo pasado por un único procedimiento de digitalización y adaptación, pueda ser leído por cualquier persona desde cualquier lugar. Imagínense por un momento que cada uno de los documentos cuidadosamente fotografiados y digitalizados que ahora conforman la Biblioteca Digital Hispánica hubieran de volver a digitalizarse para cada uno de los países donde el español es lengua oficial. Una idea absurda, ¿verdad? Pues ese es precisamente el proceso que han de seguir las adaptaciones en soporte digital que se distribuyen y se leen en cada uno de los países de habla hispana, o inglesa, o francesa. Cada institución productora de este tipo de materiales accesibles debe hacer su propia edición del Quijote, o de Cien años de soledad, o de Rayuela,
si quiere distribuirlas entre las personas ciegas y deficientes visuales de su país, independientemente de que esa obra ya exista en ese formato y en ese idioma en otro lugar. De este modo, el trabajo de meses y los altos costes de producción de cada una de estas adaptaciones ha de replicarse en toda Latinoamérica o en cada país angloparlante o francófono. La razón de que esto sea así se debe al carácter territorial de las leyes de propiedad intelectual, las mismas que nos brindan en muchos casos la excepción que nos permite producir nuestras adaptaciones y su distribución a nivel nacional. Para paliar esta situación y para permitir que el escaso porcentaje de obras accesibles de que se dispone en el mundo sea aprovechado por el mayor número posible de personas con ceguera y deficiencia visual, la ONCE, con el apoyo de otras instituciones y bajo la guía de la Unión Europea de Ciegos y de la Unión Mundial de Ciegos, está apoyando la propuesta de un tratado presentada en la OMPI hace ahora un año. Y este tratado permitiría el movimiento transfronterizo de contenidos digitales adaptados legalmente, de manera controlada y sin ánimo de lucro, entre las entidades o las personas que requirieran de ese tipo de adaptaciones para poder leer una obra. Como usuarios, pues, las personas ciegas y deficientes visuales recibirán siempre, con los brazos abiertos, cualquier iniciativa que suponga un aumento de los contenidos digitales a su disposición. Pero este incremento solo será significativo si unimos todas las iniciativas que he citado: las actuales bibliotecas digitales, los proyectos de digitalización masiva, el inminente libro electrónico y sus plataformas de lectura, el intercambio internacional de obras adaptadas, etc. Solo aportarán una solución global, definitiva y legal si estas iniciativas tienen en cuenta desde el principio las necesidades de lectura de todos los ciudadanos. Muchas gracias.